A5. Autor, METATRON Bolivia. Cálculo rápido de ángulos. No es necesario trazar estos ángulos desde un precio muy lejano. Puedes hacer los cálculos y determinar dónde se cruzan. Ejemplo, suponga que, en enero de 1951, desea obtener el ángulo de 45 grados de junio de 1930, cuando la soja estaba alta en 216. Esto hará 247 meses hasta enero de 1951, y el ángulo de 45 grados, moviéndose hacia arriba desde cero, estará al precio de 247. Por lo tanto, comienza el ángulo de 45 grados en 247 y lo mueve hacia arriba 10 por mes hasta que el precio cae por debajo de él. 1920, 15 de febrero, Soybeans High, 405. Este fue el más alto en la historia hasta 1947. Para obtener el ángulo y el periodo de tiempo hasta el 15 de febrero de 1951, serán 31 años o 372. El ángulo de 45 grados que se mueve hacia abajo desde 405 se cruzará en 33. Febrero de 1953, serán 396 meses desde 1920, y el 14 de noviembre, 1953, será de 405 meses, lo que equivale al precio más alto, y el ángulo de 45 grados que se mueve hacia abajo desde la parte superior llegará a cero. El tiempo y el precio se habrán cuadrado en el gráfico mensual, lo que hace que noviembre de 1953 sea un periodo muy importante para un cambio de tendencia. Latitud y longitud. En todos los gráficos, diarios, semanales o mensuales, el precio debe moverse hacia arriba o hacia abajo en los ángulos verticales. Por lo tanto, el movimiento del precio es el mismo que la latitud. Debe comenzar con cero en cualquier gráfico, diario, semanal o mensual, y dibujar los ángulos importantes y los niveles de resistencia a través de los cuales se mide la latitud. Luego, numere los puntos de tiempo en días, semanas o meses y dibuje el ángulo horizontal en cada ángulo natural importante, como 11%, 22%, 33%, 45%, 67%, 78%, 90%, 101%, 112%, 120%, etc. Entonces, sabrá cuándo el precio alcanza estos ángulos importantes y encuentra resistencia. La longitud mide el tiempo que transcurre en el gráfico, a medida que avanza cada día, semana o mes. Por lo tanto, debe mantener su tabla numerada de cada parte superior e inferior importante para obtener las medidas de tiempo, según los ángulos. Estos ángulos importantes, como 11%, 22%, 33%, 45%, 56%, 60%, 78%, 90%, etc., de cada parte inferior y superior le mostrarán dónde tiene lugar la mayor resistencia en precio y tiempo. Estos ángulos prueban el paralelo o punto de cruce. Estudie los registros anteriores y vea qué sucedió cuando los precios en los gráficos mensuales alcanzaron estos ángulos o periodos de tiempo importantes. Ejemplo, 90 puntos más en el precio desde cero, dibuje un ángulo horizontal en el gráfico. Luego, 90 días, semanas o meses, yendo hacia la derecha del gráfico, dibuje un ángulo vertical hacia arriba que cruce el ángulo horizontal en 90 y pruebe el cuadrado. Al mantener todos estos ángulos y comprenderlos en sus gráficos, sabrá cuándo se están agotando los ciclos de tiempo importantes. Si el precio de una opción a 60 sale el día, semana o mes 60, encontrará una fuerte resistencia porque ha alcanzado el cuadrado del precio con el tiempo. Está en la misma latitud o precio, y la misma longitud o periodo de tiempo. Siempre puedes poner el cuadrado de 90 en un gráfico, ya sea diario, semanal o mensual, y usar los ángulos naturales, pero te aconsejo usar esto solo en el gráfico semanal y mensual. Puede comenzar este cuadrado de 90 desde cualquier parte inferior o superior, es decir, subiendo 90 puntos o desde los puntos naturales que son 90, 135 y 180, pero no debe dejar de elevar al cuadrado el precio extremo bajo y alto también. Como el 2 grado y 3 grado máximos inferiores y mínimos superiores con el tiempo. Regla para mantener L o S periodos de tiempo en las gráficas. Es muy importante que mantenga los periodos de tiempo en todos sus gráficos, llevándolos desde la parte inferior y superior de cada movimiento importante, para verificar y saber que tiene sus ángulos o líneas de tendencia en movimiento en el punto correcto. Y para ver dónde los ciclos mayores y menores indican cambios en la tendencia. Periodos de tiempo desde fondos. Cuando una opción hace fondo un mes y luego el mes siguiente hace un fondo más alto y un techo más alto, o de todos modos, después de que hace un fondo más alto y se recupera durante un mes o más, puede comenzar a contar desde ese fondo. El mes que realiza el mínimo pertenece al antiguo movimiento bajista y es el último movimiento bajista. Cuente el primer mes hacia arriba como 1, y luego enumérelos en los cuadrados de %, que los cruzan, sumando 4 cada vez. Ejemplo, si una opción ha tocado fondo y avanzado 500, y mira hacia abajo en la parte inferior del gráfico y encuentra que el precio está en el mes 25, entonces el ángulo de 2 por 1, subiendo 20 por mes cruzaría en 50, mientras que el ángulo de 45 grados subiendo 10 por mes estaría en 25, y si el precio vuelve a caer por debajo de 50, el mes siguiente, caería bajo el ángulo de 2 por 1 e indicaría una nueva disminución. Si tuviera un error en el gráfico en el momento o la numeración desde la parte inferior, la línea de tendencia o el ángulo en movimiento no se mostrarían correctamente. Periodos de tiempo desde tops. Después de que una opción haya avanzado y haya alcanzado un máximo extremo y alcanzado durante unos días, unas pocas semanas o unos pocos meses, y comience a colocar los ángulos de arriba hacia abajo, debe comenzar a numerar los periodos de tiempo desde la parte superior. Punto. Aplique la misma regla para el techo, el mes, la semana o el día en que la opción hace un máximo extremo finaliza el movimiento alcista y no se contabiliza. Puede contar la cantidad de días, semanas o meses que se mueven después de eso, permitiendo que el mes superior sea 0, el siguiente mes, semana o día sea 1, agregando 4 en los cuadrados para obtener la posición correcta. Si este periodo de tiempo se lleva a cabo correctamente en todos los gráficos, siempre puede verificar y averiguar si ha cometido algún error al reducir los ángulos o mover las líneas de tendencia. Esta es una forma sencilla de saber siempre cuando los ángulos o las líneas de tendencia en movimiento son correctos porque simplemente agrega el movimiento en la parte inferior y lo resta de la parte superior.
Supongamos que el precio mencionado anteriormente, cuando el precio ha bajado 750 era 150, luego restando 80 de la parte superior en 150, el ángulo se cruzaría en 70 y el precio de la opción hacia abajo 750 estaría en 75. Por lo tanto, estaría por encima el ángulo de 2 por 1 desde arriba y en posición para un peloteo si el ciclo de tiempo lo indica. Puntos desde LOS iguales a número de periodos de tiempo. El punto más importante en el gráfico mensual de máximos y mínimos para llevar el periodo de tiempo es desde el mínimo extremo de la vida de una opción. Desde el precio extremadamente bajo, el periodo de tiempo desde LOS iguales a número de periodos, por lo tanto, estaría por encima el ángulo de 2 por 1 desde arriba y en posición para un peloteo si el ciclo de tiempo lo indica. Puntos desde LOS iguales a número de periodos de tiempo. El punto más importante en el gráfico mensual de máximos y mínimos para llevar el periodo de tiempo es desde el mínimo extremo de la vida de una opción. Desde el precio extremadamente bajo, el periodo de tiempo siempre debe trasladarse en el gráfico de la misma manera que los ángulos importantes deben continuar durante años. El siguiente punto importante a partir del cual numerar es un segundo o tercer piso más alto, pero no debe considerar que se establece un piso hasta que el mercado se haya mantenido o avanzado 3 o 4 meses, luego comience a contar desde ese piso, si parece ser importante. Utilice esta misma regla en la parte superior. Después de que se alcance el tope y la tendencia baje, lleve los números de tiempo al otro lado del tope, pero después de que se cruza cualquier parte superior o parte inferior desde la que está numerando, no cuente esa parte superior o inferior de importancia para numerar excepto para determinar un periodo de tiempo en otro ciclo 3, 5, 7, 10 o 20 años por delante. Los tops que permanecen mucho tiempo sin cruzarse son siempre los más importantes de los que llevar los periodos de tiempo. El máximo extremo alcanzado por una opción siempre es más importante hasta que se cruza ese máximo. Entonces, el siguiente alto. El precio realizado en un repunte secundario, que siempre es un tope inferior, es el siguiente tope más importante desde el cual numerar. Siempre tenga en cuenta la cantidad de meses entre los puntos extremadamente altos y los extremos bajos, y observe en qué ángulo se encuentran las partes superior e inferior. Cuadrando el rango de precios con el tiempo. Este es uno de los descubrimientos más importantes y valiosos que he hecho, y si se apega estrictamente a la regla y siempre observa una opción cuando el precio se eleva al cuadrado por tiempo, o cuando el tiempo y el precio se juntan, podrá pronosticar los cambios importantes en la tendencia con mayor precisión. La cuadratura del precio con el tiempo significa un número igual de puntos hacia arriba o hacia abajo equilibrando un número igual de periodos de tiempo, ya sean días, semanas o meses. Ejemplo, si una opción avanzó 240 en 24 días, luego de mover el ángulo de 45 grados o mover la línea de tendencia hacia arriba a razón de 10 por día, la línea de tiempo o el periodo de tiempo y el precio de la opción están al mismo nivel, y el precio descansa sobre un ángulo de 45 grados. Debe estar atento a un cambio importante en la tendencia en este punto. Si una opción es continuar con la tendencia alcista y permanecer en una posición fuerte, debe continuar avanzando y mantenerse por encima del ángulo de 45 grados. Si retrocede bajo este ángulo, entonces está fuera de su escuadra en el lado del oso del ángulo de 45 grados y en una posición más débil. Cuando esté cuadrando el tiempo en un gráfico diario, mire el gráfico semanal de máximos y mínimos, y el gráfico mensual de máximos y mínimos, y vea si la opción está en una posición fuerte y aún tiene que agotar los periodos de tiempo porque en un gráfico diario gráfico tiene que reaccionar y luego recuperar una posición, elevando al cuadrado su precio muchas veces mientras los gráficos semanales y mensuales apunten hacia arriba. Las correcciones o reacciones del mercado son simplemente la cuadratura de periodos de tiempo menores y luego las grandes caídas o avances son la cuadratura de periodos de tiempo mayores. Cuadrando el rango. Consulte el formulario N12, donde se muestra un rango de 12 puntos desde 48 bajo hasta 60 alto. Ahora, supongamos que una opción permanece durante varias semanas o varios meses moviéndose hacia arriba o hacia abajo en este rango, nunca subiendo más de 12 puntos desde el fondo y sin romper el fondo, comience el ángulo de 45 grados desde el fondo de 48 y muévalo hacia arriba. Hacia la parte superior del rango a 60, luego, cuando veamos que la opción mantiene este rango y no sube más, mueva el ángulo de 45 grados hacia abajo, luego, regrese a la parte superior del rango nuevamente, moviéndolo hacia arriba o hacia abajo sobre este rango hasta que el precio se rompa en nuevos niveles bajos o nuevos niveles altos. Encontrará que cada vez que el ángulo de 45 grados alcanza la parte superior de este rango, o la parte inferior, hay algún cambio importante en la tendencia de la opción. 1949, 9 de febrero, mayo frijoles de soja, bajo, 201%. Para cuadrar este precio con el tiempo en el gráfico semanal se requerirán 201% de semanas, y el ángulo de 45 grados que sube desde el 201% estará en 403, pero el ángulo de 45 grados que sube desde 0 será del 201% igualando el precio. El 1/8, 1/4, 1/3, 1/2 y otras partes de 201% deben verse en periodos de tiempo desde 201%. 1/8 fue 25% semanas o 6 de agosto de 1949, 1/4 fue el 4 de febrero de 1950, 1/2 fueron 101 semanas o el 20 de enero de 1951. Los frijoles de mayo y noviembre alcanzaron un máximo el 8 de febrero de 1951 y la tendencia cambió. 1951, 29 de diciembre, serán 150 semanas desde el 9 de febrero de 1949, y esto es 3/4 del 201%, y es una fecha muy importante para un cambio de tendencia. 1952, 15 de enero, serán 4 años desde 1948, alto 436 menos 3/4, también es importante estar atento a un cambio de tendencia. 1953, 29 de diciembre, serán 202 semanas desde el 9 de febrero de 1949, y esto cuadrará el precio del 201% con el tiempo. Esté atento a esta fecha para un cambio importante en la tendencia.
También puedes usar los ángulos de 2 por 1 a la derecha del ángulo de 45 grados y el de 2 por 1 a la izquierda, ya que nuevamente dividen el periodo de tiempo en dos partes iguales y tienen algún valor. Si una opción finalmente se mueve fuera de este rango en la parte superior, entonces los ángulos comenzarían en el piso nuevo y más alto y se moverían hacia arriba, pero desde el punto donde el precio llegó a un nuevo máximo, o cualquier piso importante alcanzado mientras estaba en el rango, especialmente el último fondo que hizo, sería lo más importante. Luego debe comenzar un ángulo en esa parte inferior y continuar hacia arriba nuevamente. Observe cuando se rompe este ángulo o cuando se cuadra nuevamente el tiempo con el precio, lo que sería importante para otro cambio de tendencia, ya sea mayor o menor. 3 formas de cuadrar el tiempo y el precio. Podemos elevar al cuadrado el rango, es decir, el número de centavos desde el extremo bajo hasta el extremo alto con el tiempo, luego cuadrar el precio extremadamente bajo con el tiempo, y cuadrar el precio extremadamente alto con el tiempo. Cuando el mercado sale de estos cuadrados y rompe ángulos importantes, la tendencia cambia hacia arriba o hacia abajo. El rango que hace cualquier opción entre el extremo alto y el extremo bajo se puede elevar al cuadrado, siempre que permanezca en el mismo rango de precios. Si el rango es 250, cuadra con 25 periodos de tiempo, días, semanas o meses. Continúe usando este periodo de tiempo mientras permanezca en el mismo rango. Cuadrar el tiempo con el precio inferior o extremadamente bajo. El siguiente precio importante que debe cuadrar con el tiempo es el precio más bajo o el precio inferior de cualquier descenso importante. Ejemplo, si la parte inferior de una opción es 25, entonces al final de 25 días, 25 semanas o 25 meses, el tiempo y el precio son iguales. Esté atento a un cambio en la tendencia según su precio de venta más bajo o mínimo. Mientras la opción continúe, mantén presionado un botón y avanza, siempre puedes usar este periodo de tiempo corriendo y continuando el periodo de tiempo, anotando cada vez que pasa fuera del cuadrado. Observe especialmente cuando el precio alcanza el tercer cuadrado, el 4 tu cuadrado y nuevamente el 7 mo y 9 no cuadrado de su periodo de tiempo. Estos cuadrados solo ocurren con frecuencia en los gráficos diarios o semanales, ya que el mensual en la mayoría de los casos, se movería fuera de un rango, hacia arriba o hacia abajo, antes de cuadrar un fondo hasta 7 o 9 veces. Sin embargo, esto sucede a veces cuando una opción se encuentra en un rango estrecho durante muchos años. Ejemplo, May Beans, 1939, 27 de julio, bajo 67. Esto requeriría 67 meses o 67 semanas para cuadrar el precio más bajo. Tenga en cuenta el gráfico mensual marcado como cuadrados de 44 y 67. Cuadrar el tiempo con el precio máximo o extremadamente alto. El otro precio importante con el que cuadrar el tiempo es el precio extremadamente alto de una opción. El periodo de tiempo debe trasladarse desde el máximo diario, semanal o mensual, y el cuadrado del precio máximo en el tiempo debe anotarse y observarse para detectar un cambio de tendencia. Si el tope de una opción es 50, entonces, cuando se ha movido durante 50 días, 50 semanas o 50 meses, ha alcanzado su cuadrado en el tiempo y se indica un cambio importante. Esto se puede determinar por la posición de los ángulos desde arriba y desde abajo. Ejemplo, May Soybeans, 1948, 15 de enero, alto 4.363 cuartos. Esto requiere 436 para cuadrar el precio con el tiempo. Tanto los máximos como los mínimos mayores y menores en todos los periodos de tiempo deben observarse a medida que cuadran. Lo más importante de todo es el precio extremadamente alto en el gráfico mensual de máximos y mínimos. Esto puede ser muy alto y calcular un largo periodo de tiempo antes de que alcance el máximo, en cuyo caso debe dividir el precio en 8 periodos de tiempo iguales y observar los puntos más importantes como un cuarto, un tercio, un medio y 3/4, pero lo más importante de todo es cuando el tiempo es igual al precio. Cuando esté observando la posición de una opción, después de que se haya cuadrado desde la parte inferior o superior, siempre mire hacia arriba el periodo de tiempo y los ángulos desde la dirección opuesta. Si el mercado se está acercando a un precio bajo, cuadrando un máximo, vea cómo es su relación con el mínimo, ya que podría estar en el segundo o tercer periodo cuadrado desde el mínimo, lo que sería una doble indicación de un cambio de tendencia. Cuadración de periodos de tiempo semanal. El año contiene 52 semanas y el cuadrado de este en el tiempo es 52 por 52. Por tanto, puedes formar un cuadrado de 52 de ancho y 52 de alto. Pon todos los ángulos desde cero. Luego, grafique los precios máximos y mínimos semanales de una opción en este cuadro. Ejemplo, si el precio bajo de una opción es 50, entonces la parte superior de este cuadrado semanal sería 52 sumado a 50, lo que hace que 102 sea la parte superior del cuadrado. Siempre que el precio se mantenga por encima de 50 y suba, funcionará en el cuadrado semanal de 52. Por otro lado, si la opción llega al tope y funciona a la baja, usted crearía un cuadrado semanal 520 hacia abajo desde la parte superior y 52 para obtener el periodo de tiempo. Puede tomar el movimiento pasado de cualquier opción, poner en un cuadrado de 52 por 52 y estudiar el movimiento anotando 13 semanas o un cuarto, 26 semanas o un medio y 39 semanas o 3/4 puntos en el tiempo, y los cambios de tendencia que se producen cuando el precio alcanza estos importantes puntos de resistencia en tiempo y precio. Observaría un cambio en la tendencia alrededor de estos periodos de tiempo. Cuadrado de periodos de tiempo mensuales. En el momento en que una opción rompe un ángulo de 45 grados, si se vende a 135 en el mes 135, está rompiendo un nivel de resistencia doblemente fuerte, un ángulo fuerte y un nivel de resistencia natural. Este sería el tiempo y el espacio para equilibrar niveles de resistencia o ángulos geométricos e indicaría un gran declive a seguir. Invierta esta regla al final de una campaña bear. En un gráfico mensual, 12 meses completan un año. Por lo tanto, el cuadrado de 12 es muy importante para calcular periodos de tiempo en el gráfico mensual. El cuadrado de 12 es 144 y a menudo se producen cambios importantes en periodos de hasta 12 meses desde el punto más bajo o más alto de una opción. Le ayudará si usa los niveles de resistencia en los precios de los pares 12, anotando 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, etc. Observe cómo actúa la opción en los ángulos cuando alcanza estos importantes puntos de resistencia en el precio.
Precio antes de tiempo. ¿Por qué las opciones de granos a menudo cruzan el ángulo de 45 grados en el gráfico diario, semanal o mensual? Luego tienen un avance por un corto periodo de tiempo, declinan y descansan en el mismo ángulo de 45 grados. Porque, cuando el precio cruza el ángulo de 45 grados por primera vez, no se ha agotado ni ha superado el cuadrado del tiempo con el precio. Por lo tanto, en la reacción secundaria, cuando descansa en el ángulo de 45 grados, es en un momento en que el precio ha alcanzado el cuadrado del precio en el tiempo. Después de eso, sigue un mayor avance. Invierta esta regla en la parte superior de un mercado alcista. Cuando una opción se rompe por debajo del ángulo de 45 grados, a una gran distancia de la base o del fondo, es lo más importante. Muchas veces, una opción descansará en el ángulo de 45 grados en las primeras etapas de un avance, y luego, en una reacción, volverá a descansar sobre él. Luego tenga un avance prolongado, reaccione y descanse en el ángulo de 45 grados nuevamente, y luego avance a un nivel superior. Rompa el ángulo de 45 grados la próxima vez, lo que lo coloca en una posición extremadamente débil porque está muy lejos de la base y ha pasado mucho tiempo desde que el precio bajó. No olvide, es más importante cuando los ángulos se dividen en los gráficos mensuales y semanales. Esto explica los granos que tienen una fuerte y rápida caída desde el techo y luego avanzan y hacen un techo ligeramente más alto o una serie de techos ligeramente más bajos, y continúan hasta que superan el cuadrado del rango de precios en un nivel comparativamente alto y rompen el ángulo de 45 grados, luego sigue un descenso rápido. LOS ángulos más fuertes para medir tiempo y precio. Ángulo de 90 grados. ¿Por qué el ángulo de 90 grados es el ángulo más fuerte de todos? Porque es vertical o recto hacia arriba y hacia abajo. Ángulo de 180 grados. ¿Cuál es el siguiente ángulo más fuerte al ángulo de 90 grados? El ángulo de 180 grados porque es cuadrado al ángulo de 90 grados siendo 90 grados del ángulo de 90 grados. Ángulo de 270 grados. ¿Cuál es el siguiente ángulo más fuerte al ángulo de 180 grados? El ángulo de 270 grados porque está en oposición a 90 grados o 180 grados, del ángulo de 90 grados que es igual a A del círculo, el punto más fuerte. 270 meses equivalen a 22 años, que es A de 45. Ángulo de 360 grados. ¿Cuál es el siguiente ángulo más fuerte después de 270 grados? Es de 360 grados porque termina el círculo y vuelve al grado inicial, y es opuesto a 180 grados, o sea, al ángulo que es igual a A del círculo. Ángulos de 120 y 240 grados. ¿Qué ángulos son los siguientes más fuertes después de 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados? Ángulos de 120 grados y 240 grados porque son un tercio y dos tercios del círculo. 120 grados son 90 grados más 30, que es un tercio de 90 grados. 240 grados son 180 grados más un tercio o 60, lo que hace que estos ángulos fuertes sean especialmente fuertes para medir el tiempo. 45 y 135, 225 y 315 ángulos de grados. ¿Qué ángulos siguen en fuerza? Ángulo de 45 grados porque es A de 90 grados. Ángulo de 135 grados porque es 90 más 45 grados. 225 grados porque son 45 más 180 grados. Ángulo de 315 grados porque es 45 de 270 grados. El ángulo de 225 grados es de 180 grados desde 45 y el ángulo de 315 grados es de 180 grados desde 135 grados. Cruz fija cardenal. Los ángulos de 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados forman la primera cruz importante, conocida como la cruz cardinal. Los ángulos de 45.135.225 y 315 grados forman la siguiente cruz importante, que se conoce como la cruz fija. Estos ángulos son muy importantes para las medidas de tiempo y espacio, o precio y volumen. 22V2, 67V2 y 78%. ¿Por qué el ángulo de 22% grados es más fuerte que el 11% grado? Porque es el doble, la misma razón por la que un ángulo de 45 grados es más fuerte que un ángulo de 22%. Nuevamente, el ángulo de 67% grados es 1% por 45, por lo tanto, bastante fuerte cuando algo se mueve hacia los 90 grados. 78% grados es más fuerte que 67% grados porque es 7 octavos de 90 grados y, por lo tanto, uno de los puntos más fuertes antes de alcanzar los 90. Importante observar el tiempo, el precio y el volumen. Muchos granos tienen movimientos importantes y alcanzan máximos o mínimos alrededor del día, la semana o el mes 78 u 80, pero no pase por alto los 84 meses o los 7 años, un ciclo de tiempo fuerte. División de $1 1 octavo puntos. ¿Por qué los ángulos de un octavo de un círculo son los más importantes para las medidas de tiempo y espacio? Porque dividimos $1 en un medio, un cuarto y un octavo partes. Usamos 250 o un cuarto, 500 o medio dólar, y hace muchos años teníamos 12% 0 piezas. Si bien las cifras más importantes de nuestra base monetaria son los 4 trimestres, usamos la parte 1 octavo o 12% 0 en todos los cálculos. Las fluctuaciones de grano se basan en un octavo, un cuarto, 3 octavos, un medio, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos y la cifra completa. Por lo tanto, cualquier medida de precio, así como el tiempo, se acercarán más a estas cifras cuando se cambien a ángulos de tiempo en lugar de un medio o 2/3 puntos de precio por la sencilla razón de que las fluctuaciones que se mueven en proporciones de un octavo deben acercarse a estas cifras. Usamos las denominaciones de 50 que equivale a 1 sobre 20 de dólar y 100 que equivale a un décimo de dólar. Calculando $100, o par, como base para los precios de los granos y cambiando estos precios a grados, el 12% equivale a 45 grados, el 25% equivale a 90 grados, el 37% equivale a 135 grados, el 50% equivale a 180 grados, el 62% equivale a 225 grados, el 75% equivale a 270 grados, el 82% equivale a 315 grados y $100 equivale a 360 grados. Ejemplo, cuando una opción se vende a 50 en el día, semana o mes 180, está en el grado de su ángulo de tiempo. Siga todas las reglas, estudie y experimente, y aprenderá a hacer haciendo, y tendrá éxito.
Cuadrando el rango de precios de LOS granos con el tiempo. Este es uno de los descubrimientos más importantes y valiosos que he hecho, y si se apega estrictamente a la regla y siempre observa los granos cuando el precio se eleva al cuadrado por el tiempo, o cuando el tiempo y el precio se juntan, podrá pronosticar lo importante. Cambios de tendencia con mayor precisión. La cuadratura del precio con el tiempo significa un número igual de puntos hacia arriba o hacia abajo que equilibran un número igual de periodos de tiempo, ya sean días, semanas o meses. Por ejemplo, si una opción ha avanzado 24 puntos en 24 días, luego, moviendo el ángulo de 45 grados o la línea de promedio móvil hacia arriba a razón de 1 punto por día, la línea de tiempo o el periodo de tiempo y el precio de la opción están al mismo nivel y la opción descansa en un ángulo de 45 grados y debe estar atento a un cambio importante en la tendencia en este punto. Si una opción es continuar con la tendencia alcista y permanecer en una posición fuerte, debe continuar avanzando y mantenerse por encima del ángulo de 45 grados. Si retrocede bajo este ángulo, entonces está fuera de su escuadra en el lado bajista del ángulo de 45 grados y en una posición más débil. Cuando esté cuadrando el tiempo en un gráfico diario, mire el gráfico de máximos y mínimos semanales y el gráfico de máximos y mínimos mensuales y vea si la opción está en una posición sólida y aún tiene que agotar los periodos de tiempo, porque en un gráfico diario tiene que reaccionar y luego recuperar una posición, elevando su precio al cuadrado muchas veces, siempre y cuando el semanal y el mensual apunten hacia arriba. Las correcciones o reacciones del mercado son simplemente la cuadratura de periodos de tiempo menores y luego la gran caída o los grandes avances son la cuadratura de periodos de tiempo mayores. Cuadrando el rango. Consulte el formulario N12, donde se muestra un rango de 12 puntos desde 48 bajo hasta 60 alto. Ahora, supongamos que una opción permanece durante varias semanas o varios meses moviéndose hacia arriba o hacia abajo en este rango, sin obtener nunca más de 12 puntos desde la parte inferior. Comenzamos el ángulo de 45 grados desde la parte inferior de 48 y lo movemos hacia arriba hasta la parte superior del rango a 60. Luego, cuando vemos que la opción mantiene este rango y no va más alto, movemos el ángulo de 45 grados hacia abajo. Luego regrese a la parte superior del rango nuevamente, moviéndolo hacia arriba o hacia abajo sobre este rango hasta que la opción se rompa en nuevos niveles bajos o nuevos niveles altos. Encontrará que cada vez que el ángulo de 45 grados alcanza la parte superior o inferior de este rango, hay un cambio importante en la tendencia de la opción. También puede usar los ángulos de 2 por 1 a la derecha del ángulo de 45 grados y el de 2 por 1 a la izquierda, ya que nuevamente dividen el periodo de tiempo en dos partes iguales y tienen algún valor. Si una opción finalmente sale de este rango en la parte superior, entonces los ángulos comenzarían en el piso nuevo y más alto y se moverían hacia arriba, pero desde el punto donde la opción entró en un nuevo máximo, o desde cualquier piso importante que se formó mientras estaba en el rango, especialmente en el último fondo que formó, que sería lo más importante, debe comenzar un ángulo en ese fondo y continuar hacia arriba nuevamente. Observe cuando se rompe este ángulo o cuando se vuelve a cuadrar el tiempo con el precio, lo que sería importante para otro cambio de tendencia, ya sea mayor o menor. 3 formas de cuadrar el tiempo y el precio. Podemos elevar al cuadrado el rango, es decir, el número de puntos desde el extremo bajo hasta el extremo alto, con el tiempo, luego elevar al cuadrado el punto extremo bajo con el tiempo y elevar al cuadrado el punto extremo alto con el tiempo. Cuando el mercado sale de estos cuadrados y rompe ángulos importantes, la tendencia cambia hacia arriba o hacia abajo. El rango que hace una opción entre extremadamente alto y extremadamente bajo se puede elevar al cuadrado siempre que permanezca en el mismo rango de precios. Si el rango es de 25 puntos, cuadra con 25 periodos de tiempo, días, semanas o meses. Continúe usando este periodo de tiempo mientras permanezca en el mismo rango. Cuadrar el tiempo con el precio inferior o extremadamente bajo. El siguiente precio importante que debe cuadrar con el tiempo es el precio más bajo o el precio inferior de cualquier descenso importante. Por ejemplo, si el fondo de una opción es 75, entonces al final de 75 días, 75 semanas o 75 meses, el tiempo y el precio son iguales. Luego observe si hay un cambio en la tendencia según su precio de venta mínimo o mínimo. Siempre que una opción continúe manteniendo un fondo y avance, siempre puede usar este periodo de tiempo que se extiende y continúa el periodo de tiempo, anotando cada vez que pasa fuera de los cuadrados. Observe especialmente cuando la opción alcanza el tercer cuadrado, el cuarto cuadrado y nuevamente el séptimo y noveno cuadrados el periodo de tiempo. Estos cuadrados solo ocurren con frecuencia en los gráficos diarios o semanales, ya que el mensual, en la mayoría de los casos, se movería fuera de un rango, hacia arriba o hacia abajo, antes de cuadrar un fondo hasta 7 u 8 veces. Sin embargo, esto sucede a veces cuando una opción está en un ángulo más estrecho durante muchos años. 3. Cuadrar el tiempo con el precio máximo o extremadamente alto. El otro punto importante para cuadrar el tiempo es el precio extremadamente alto de una opción. El periodo de tiempo debe trasladarse desde el máximo diario, semanal o mensual, y el cuadrado del precio máximo en el tiempo debe anotarse y observarse para detectar un cambio de tendencia. Si el tope de una opción es 50, entonces cuando se ha movido durante 50 días o 50 meses, ha alcanzado su cuadrado en el tiempo y se indica un cambio importante. Esto se puede determinar por la posición de los ángulos desde arriba y desde abajo. Ver ejemplos en el gráfico. Tanto los máximos como los mínimos mayores y menores en todos los periodos de tiempo deben observarse a medida que cuadran. Lo más importante de todo es el punto más alto en el gráfico mensual de máximos y mínimos. Esto puede ser muy alto y calcular un largo periodo de tiempo antes de que alcance el máximo, en cuyo caso debe dividir el precio en 8 periodos de tiempo iguales y observar los puntos más importantes, como un cuarto, un tercio, 1, 2, 3 cuartos, pero lo más importante de todo es cuando el tiempo es igual al precio. Cuando esté observando la posición de una opción después de que se haya cuadrado desde un fondo o un techo, siempre mire hacia arriba el periodo de tiempo y los ángulos desde la dirección opuesta. Si el mercado se está acercando a un punto bajo, cuadrando un techo, vea cómo es su relación con el fondo, ya que podría estar en el segundo o tercer periodo cuadrado desde el fondo, lo que sería una doble indicación de un cambio de tendencia. Cuadrado de periodos de tiempo semanal. El año contiene 52 semanas y el cuadrado de este en tiempo y precio es 52 por 52.
Por lo tanto, puedes formar un cuadrado de 52 de ancho y 52 de alto. Pon todos los ángulos desde cero. Luego grafique los precios máximos y mínimos semanales de cualquier opción en este cuadro. Por ejemplo, si el precio bajo de una opción es 50, entonces la parte superior de este cuadrado semanal sería 52 sumado a 50, lo que hace que 102 sea la parte superior del cuadrado. Siempre que la opción se mantenga por encima de 50 y suba, funcionará en el cuadrado semanal de 52. Por otro lado, si una opción llega a la parte superior y funciona a la baja, usted crearía un cuadrado semanal 52 puntos hacia abajo desde la parte superior. Y 52 más para obtener el periodo de tiempo. Puede tomar el movimiento pasado de cualquier opción, colocarlo en un cuadrado de 52 por 52 y estudiar el movimiento, anotando 13 semanas o por ciento, 25 semanas o 4 y 39 semanas o 3/4 puntos en el tiempo, y los cambios en tendencia que tiene lugar cuando una opción alcanza estos importantes puntos de resistencia en tiempo y precio. Observaría un cambio en la tendencia alrededor de estos periodos de tiempo. Cuadrado de periodos de tiempo mensuales. En el momento en que una opción rompe un ángulo de 45 grados, si se vende a 135 en el mes 135, está rompiendo un nivel de resistencia doblemente fuerte, un ángulo fuerte y un nivel de resistencia natural. Esto sería un equilibrio de tiempo y espacio en niveles de resistencia o ángulos geométricos e indicaría un gran declive a seguir. Invierta esta regla al final de una campaña bajista. En un gráfico mensual, 12 meses completan un año, por lo tanto, el cuadrado de 12 es muy importante para calcular periodos de tiempo en el gráfico mensual. El cuadrado de 12 es 144 y, a menudo, se producen cambios importantes incluso en periodos de 12 meses desde el punto más bajo o más alto de una opción. Te ayudará si usas los niveles de resistencia en los precios de los 12 pares, anotando 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, etc. Observa cómo actúa la opción en los ángulos cuando alcanza estos importantes puntos de resistencia. En el precio antes de tiempo. ¿Por qué los granos a menudo cruzan el ángulo de 45 grados en el gráfico diario, semanal o mensual? Luego tienen un avance por un corto periodo de tiempo, declinan y descansan en el mismo ángulo de 45 grados. Porque cuando una opción cruza por primera vez el ángulo de 45 grados, no se ha agotado ni ha superado el cuadrado del tiempo con el precio. Por tanto, en la reacción secundaria, cuando se apoya en el ángulo de 45 grados, es en un momento en que la opción ha alcanzado el cuadrado de la distancia en el tiempo. Después de eso, sigue un mayor avance. Invierta esta regla en la parte superior de un mercado alcista. Cuando una opción de grano se rompe por debajo del ángulo de 45 grados a una gran distancia de la base o del fondo, es más importante. Muchas veces una opción se basará en el ángulo de 45 grados en las primeras etapas de un avance, luego, en una reacción, se apoyará de nuevo en él, luego tenga un avance prolongado, reaccione y descanse en los 45 grados nuevamente, y luego avance a un nivel superior, luego rompa el ángulo de 45 grados la próxima vez, lo que lo coloca en una posición extremadamente débil porque está muy lejos de la base y por lo tanto, ha pasado mucho tiempo desde que la opción del grano hizo baja. No lo olvide, es más importante cuando los ángulos se rompen en los gráficos mensuales y semanales. Esto explica los granos que tienen una fuerte y rápida caída desde el techo y luego avanzan y hacen un techo ligeramente más alto o una serie de techos ligeramente más bajos, y continúan hasta que superan el cuadrado del rango de precios en un nivel comparativamente alto y rompen el ángulo de 45 grados, luego sigue un descenso rápido. LOS ángulos más fuertes para medir tiempo y precio. Ángulo de 90 grados. ¿Por qué el ángulo de 90 grados es el ángulo más fuerte de todos? Porque es vertical o recto hacia arriba y hacia abajo. Ángulo de 180 grados. ¿Cuál es el siguiente ángulo más fuerte al ángulo de 90 grados? El ángulo de 180 grados porque es cuadrado al ángulo de 90 grados, siendo 90 grados del ángulo de 90 grados. Ángulo de 270 grados. ¿Cuál es el siguiente ángulo más fuerte al ángulo de 180 grados? El ángulo de 270 grados porque está en oposición a 90 grados, o 180 grados del ángulo de 90 grados que es igual a A del círculo, el punto más fuerte. 270 meses equivalen a 22 años, que es A de 45. Ángulo de 360 grados. ¿Cuál es el siguiente ángulo más fuerte después de 270 grados? Es 360 grados, porque termina el círculo y vuelve al punto inicial, y es opuesto a 180 grados, o el punto A, o el ángulo que es igual a A del círculo. Ángulos de 120 grados y 240 grados. ¿Qué ángulos son los siguientes más fuertes después de 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados? Ángulos de 120 grados y 240 grados porque son 1/3 y 2/3 del círculo. 120 grados es 90 grados más 30, que es 1/3 de 90. 240 es 180 más 1/3 o 60, lo que hace que estos ángulos fuertes sean especialmente fuertes para medir el tiempo. 45 y 135, 225 y 315 grados. Ángulos. ¿Qué ángulos siguen en fuerza? Ángulo de 45 grados porque es A de 90 grados. Ángulo de 135 grados porque es 90 más 45. 225 grados porque es 45 más 180. Ángulo de 315 grados porque es 45 de 270. El ángulo de 225 grados es 180 de 45 y el ángulo de 315 grados es 180 de 135. Cruz cardenal y fija. Los ángulos de 90.180.270 y 360 grados forman la primera cruz importante, conocida como la cruz cardinal. Los ángulos de 45.135.225 y 315 grados forman la siguiente cruz importante, que se conoce como la cruz fija. Estos ángulos son muy importantes para las medidas de tiempo y espacio, o precio y volumen. 22V2, 67%, 78% grado ANGULOS. ¿Por qué el ángulo de 22 grado es más fuerte que el de 11% grado? Porque es el doble, siendo la misma razón que un ángulo de 45 grados es más fuerte que un ángulo de 22 grado. Nuevamente, el ángulo de 67 grado es 1, x45, por lo tanto, bastante fuerte.
Pronóstico de granos por ciclos de tiempo. El tiempo es el factor más importante para pronosticar los movimientos del mercado. Si bien el espacio y el volumen son importantes y el impulso también es un factor a considerar, el tiempo desequilibrará tanto el espacio como el volumen y detendrá el impulso. Regla de tiempo diario: se produce un cambio menor cada 7, 10, 14, 20 y 21, 28 y 30 días. Este periodo de tiempo es solo una proporción de los ciclos principales. Regla horaria mensual: los cambios de tendencia ocurren cada 30, 60, 901-201-351-802-252-703-030-315 y 360 días. El tercer y cuarto mes son los primeros de importancia para un cambio de tendencia, el sexto siguiente, luego el noveno, y del 11º al 12º más importante. La vida de una opción en trigo o maíz nunca puede ser superior a 12 meses, por lo que los cambios importantes de tendencia se dan en el 3 grados, 6 grados y 9 grados mes, especialmente el 6 grados y 9 grados porque son la mitad y las 3/4 partes de la vida de la opción. El cuarto o último trimestre, o 3 meses, casi siempre marca un cambio en la tendencia y un movimiento rápido en una dirección o en la otra. Reglas para movimientos rápidos hacia arriba o hacia abajo. Los grandes movimientos del mercado, como las erupciones volcánicas, terminan muy rápidamente porque son el resultado de semanas, meses o años de acumulación o distribución. Una vez que se superan los ángulos o la resistencia y se liberan las fuerzas acumuladas, se mueven muy rápidamente hasta que se agota la energía y se acaba el tiempo. Compruebe las campañas de trigo de 1917, 1924 a 25, 1933, 1945 a 46. 7 semanas o 49 días generalmente marcan la culminación de un movimiento rápido hacia arriba o hacia abajo, especialmente si se está agotando un ciclo principal. A veces, se alcanzará el techo o el fondo en el día 52, pero el cambio puede comenzar en cualquier momento entre el día 42 y el 49, por lo tanto, comience a observar techos y suelos en la sexta semana de un movimiento rápido hacia arriba o hacia abajo. Este cambio de tendencia puede ser solo menor. 52 días es la séptima parte de un año, que es un periodo muy importante. También es una séptima parte de 360 grados o 51 a 3/8 de grado. El séptimo periodo desde el comienzo de cualquier cosa es el más fatal y, a menudo, marca un cambio rápido en la tendencia de una forma u otra. Tiempo y espacio. Los movimientos del espacio son importantes, pero nunca pueden superar al tiempo. Sin embargo, es importante observarlos, ya que a menudo dan la primera señal de un cambio en la tendencia y el cambio de tiempo se muestra más tarde. Por ejemplo, pronóstico de granos por ciclos de tiempo. Si el trigo ha estado avanzando durante mucho tiempo y varias veces se han dado reacciones de 5 a 7 centavos, luego se produce un movimiento inverso de 10 a 12 centavos o más, esta es una señal de que las fuerzas opuestas están provocando un cambio de tendencia y debe estar alerta. Si un mercado ha estado avanzando durante varios meses y ha estado reaccionando de 3 semanas a un mes de acuerdo con nuestra regla de tiempo, entonces una caída dura 5 semanas o hasta el segundo mes, lo que excede el tiempo de todas las reacciones anteriores, marcará la primera importante cambio de tendencia según Time. Esta regla se puede aplicar tanto a los movimientos diarios menores como a los movimientos anuales mayores. ¿Por qué cambian LOS partes de abajo y LOS tops? Los mínimos y máximos cambian durante un periodo de años no solo porque cambian la oferta y la demanda, sino también porque las fuerzas o la causa del cambio de precios y debido a la longitud y la latitud. El ciclo en el que está funcionando forma cuadrados o triángulos que bajan o suben los precios según las fuerzas que producen la energía que provoca los movimientos. ¿Por qué LOS precios van más rápido en niveles altos QV en niveles bajos? Cuanto más suben los precios, más rápido se mueven, cuanto más bajan, más lento se mueven y menores las fluctuaciones. Tenga en cuenta los ángulos en el gráfico circular y el gráfico permanente de trigo de mayo, que muestran que esto se debe a la distancia desde el centro principal. La gran cantidad de dinero se hace en mercados activos cuando los precios están en niveles altos y se hace en poco tiempo. Puede ganar mucho dinero manteniéndose fuera del mercado la mayor parte del tiempo y esperando estos grandes movimientos. ¿Cómo determinar el cambio de tendencia? El cambio se indica por la posición del gráfico diario y por los ángulos que se rompen o los máximos o fondos subidos o bajados. Recuerde, una indicación diaria puede significar solo un movimiento de 7 a 10 días. El gráfico semanal muestra un cambio de tendencia más importante, pero juzgue de acuerdo con el posición en ángulos y si el ciclo de tiempo se está acabando o no. El gráfico semanal puede revertirse y descender solo de 3 a 4 semanas y, a veces, solo 2 semanas y ocurre un cambio en la tercera semana, luego la tendencia continúa hacia arriba o hacia abajo, según sea el caso, pero si llega a la quinta semana, esperar que el movimiento continúe en esa dirección. No olvides la regla de 3. Recuerda que todo se mueve de a 3. Observe el tercer día, semana y mes. Cristo resucitó al tercer día, Daniel estuvo 3 días en el foso de los leones, Jonás 3 días en el vientre de la ballena. El quinto día fue el día de la ascensión. Observe la quinta semana, el quinto mes o el quinto año en un mercado para detectar un fuerte movimiento hacia arriba o hacia abajo. El cambio de tendencia mensual se muestra mediante ángulos rotos, fondos rotos, etc. Después de uno ocurre un cambio mensual, puede durar de 3 a 4 meses y luego revertir la tendencia, o puede durar 6 meses hasta el próximo cambio de hora importante, todo dependiendo del ciclo en el que se encuentre y cuántos meses se haya movido hacia arriba o hacia abajo desde la base. Pronóstico de granos por ciclos de tiempo. Los cambios anuales se denotan por los ciclos y por máximos o mínimos quebrados de cada opción. Cuando los fondos se rompen o los techos se cruzan después de un largo periodo, significa un gran cambio, especialmente si se ha agotado un ciclo. Movimiento perdido en el espacio. Es un hecho bien conocido en mecánica que es imposible hacer ningún tipo de máquina que funcione sin pérdida de movimiento. Los mercados tienen un periodo de movimiento perdido que asciende a entre 2 y 2% centavos, que está tomando el relevo. En otras palabras, excederán el ángulo o el centro principal en los puntos extremos en 2 a 2% centavos. Si hacen 3 centavos más allá del ángulo subirán o bajarán. Cuando los mercados se vuelven extremadamente aburridos en niveles bajos por falta de poder adquisitivo, que es lo mismo que falta de energía, es posible que no alcancen los puntos extremos indicados, lo que sería una indicación de fortaleza.
Lo mismo se aplicaría si no lograran llegar a los centros principales, mostrando debilidad. Movimiento perdido en el tiempo. No existe tal cosa como la cámara lenta en el tiempo, pero hay un periodo de transición que equivale a lo mismo que el movimiento perdido en los movimientos espaciales. Esto varía según los ciclos mayor y menor de 1 a 3 centavos por encima o por debajo, ángulos geométricos o niveles de resistencia de precios. Cuando el mercado está más débil o más fuerte. El mercado alcanza su punto más fuerte o más débil cuando el cuadrado del espacio es igual al cuadrado del tiempo. En otras palabras, cuando suba o baje 30 centavos en 30 días, se mantendrá en el cuadrado de la base, y cuando supere el cuadrado de la base en niveles altos o bajos, puede esperar un gran movimiento inverso. Cuando un mercado vacila en la parte superior o inferior y se vuelve estrecho y aburrido, observe el tercer o cuarto día para ver si hay un cambio en la tendencia. Próximo reloj el día 7, luego 10, 14, 20 y 28 días. Cuando un mercado avanza y la tendencia es alcista en los gráficos mensuales, semanales y diarios, se encuentra en una posición sólida siempre que se mantenga por encima del ángulo de 78% grado o 4 por 1 a la izquierda del ángulo de 45 grados y nunca se venda en corto en esta posición, ya sea en un gráfico semanal, mensual o diario. Todavía está en una posición fuerte cuando está por encima del ángulo de 67% grado o 2 por 1 a la izquierda del ángulo de 45 grados, pero romper este ángulo a una gran distancia de la base indicará una disminución al ángulo de 45 grados. Punto. Como he dicho antes, el ángulo de 45 grados es el ángulo de la muerte, y cuando se rompe en un sentido u otro, se produce un gran movimiento inverso. Cuando se rompe el ángulo de 22% grado o 2 por 1 a la derecha de 45 grados, significa destrucción total y regreso a la base o fondo. Pero no pase por alto el hecho de que las posiciones perdidas se pueden recuperar en los gráficos diarios, semanales o mensuales siempre que el ciclo de tiempo principal no se haya agotado. Pronóstico de granos por ciclos de tiempo. Tenga en cuenta la posición entre la parte inferior y la parte superior y si está por encima o por debajo del centro principal o del punto medio. Uno de los primeros indicios de un cambio de tendencia será la ruptura del ángulo de 45 grados o la ruptura del punto medio en el último movimiento menor. Duración de LOS movimientos. Todos los movimientos del mercado obedecen a la ley del 12 y sus múltiplos. Ver, cuadro maestro 12 permanente. Los principales cambios ocurren en el 11 al 12, 18, 22 al 24, 34 al 36, 42, 48 al 49, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96.102 billones, 108.114 millones, 120.126, 132 y 144 meses. El trigo rara vez se mueve más de 18 meses en una dirección sin una reversión importante. El siguiente punto importante para una parte superior o inferior es el mes 28 a 30. A menudo culmina en el mes 27 o 28, ya que existe una fuerte razón matemática para ello. El maíz también sigue esta regla. Recuerde, estos números también se aplican a semanas y días. ¿Cómo determinar la duración de LOS movimientos del mercado? Además de la posición del ciclo en el que se encuentra y la posición en los ángulos, la altura está determinada por el ancho de la base. Regla inversa para el mercado bajista. Si se toman varias semanas o meses para la distribución o acumulación, mayor será la extensión del movimiento hacia arriba o hacia abajo. Cuanto más tiempo permanezca un mercado en un rango estrecho, mayor será el movimiento y mayor será la duración cuando comience. Los movimientos más rápidos ocurren en la tercera o última etapa de un ciclo. Tenga en cuenta el final de los ciclos de 10, 20, 30 y 50 años en el gráfico de trigo. Es importante repasar cada ciclo de 10 años y obtener la duración en tiempo de los principales movimientos y también el número de centavos que se movieron hacia arriba o hacia abajo. Tendencia estacional. La tendencia estacional, o la curva natural del trigo de la naturaleza, desciende de agosto a diciembre o enero, y aumenta de febrero a junio. Por supuesto, esto varía según las condiciones del cultivo, la oferta y la demanda y el ciclo en el que se encuentra. Pero si la curva de oferta y demanda se mantiene suave, el trigo seguirá esta tendencia natural. Ciclos de tiempo. El tiempo es el factor más importante para determinar los movimientos del mercado porque el futuro es una repetición del pasado y cada movimiento del mercado está calculando el tiempo en relación con algún ciclo de tiempo anterior. Un estudio de los diversos periodos de tiempo y ciclos lo convencerá de cómo el mercado de granos repite los mismos niveles de precios bajo los mismos periodos de tiempo de algún ciclo anterior. Pronóstico de granos por ciclos de tiempo. Los grandes ciclos de tiempo son los más importantes porque registran los periodos de precios extremadamente altos o bajos. Estos ciclos son 90 años, 82 a 84 años, 60 años, 45 años, 30 años y 20 años. Los ciclos menores de tiempo son 13 años, 10 años, 7 años, 5 años, 3 años, 2 años y 1 año. Grandes ciclos de tiempo. Ciclo de 90 años. Cuando comenzamos desde el amanecer o el horizonte y medimos hasta el mediodía, obtenemos un arco de 90 grados, que es recto hacia arriba y hacia abajo mirando desde abajo. 90 meses o 90 años es un periodo de tiempo muy importante. El ciclo de tiempo de 90 años es uno de los más importantes porque es 2 veces 45. Este periodo de tiempo siempre debe observarse al final de largos periodos de tiempo. Por ejemplo, 1932 fue 90 años desde 1842. Estudie los precios del trigo en esta época. 1850 y 1851. Agregue 90 años y obtenemos 1940 a 41. Tenga en cuenta los bajos precios del trigo en esa época. 1855, junio, alto para wheat 170. 90 años a partir de este periodo da 1945. Wheat alcanzó alto en junio, vendiéndose a 170, algunas opciones a 168 y 169. 1850 a 51, mínimos extremos para el trigo. Agregue 45 años y obtenemos 1895, cuando se alcanzó el punto más bajo. A partir de 1895, añadimos nuevamente 45 años y obtenemos 1940. Ciclo de 84 años. Esto repitió 84 años desde 1845 hasta 1852 y trajo precios bajos de 1929 a 1933.
Ciclo de 60 años. Compare 60 años de máximos y mínimos importantes y vea cómo funciona este ciclo. Ciclo de 49 años. El año 49 termina un ciclo importante para el trigo y los precios extremadamente altos o extremadamente bajos ocurren con 49 a 50 años de diferencia. Tenga en cuenta el bajo 1845 y 1846, luego, 50 años más tarde, el extremo bajo nuevamente. Nota alta 1867, y 50 años después, 1917 precios más altos en más de 100 años. Tenga en cuenta que los mínimos extremos de 1932 y 1933 fueron 80 años desde los mínimos de 1852. El ciclo de 49 años es de 225 grados a 240 grados en el segundo círculo de 360 grados, siendo el periodo de 49 años 588 meses. Tenga en cuenta que 576 es el final del cuarto cuadrado de 12, que es el cuadrado fatal o el punto de la muerte, que representa la tumba, la temporada de invierno, el final de la vida o cualquier cosa, y el comienzo de nuevo. Pronóstico de granos por ciclos de tiempo, / página 6. Ciclo de 45 años. Los dígitos del 1 al 9 cuando se suman 45. 45 es el ángulo más importante. Por lo tanto, 45 años en el tiempo es un ciclo muy importante. La mitad de 45 es 22% años o 270 meses. Un cuarto de 45 es 11% años o 135 meses, que es 3 veces 45. Notarás cuán importantes son estos puntos en el gráfico circular de 360 grados. Un octavo de 45 es 5 menos 5 octavos o 67% meses. Un 16avo de 45 es 33% meses. Ciclo de 30 años. Compare 1845 a 1867 con 1895 a 1897 y 1925 a 1927. Compare 1914 a 1920 con 1944 a 1950. Ciclo de 20 años. Este es un ciclo muy importante porque es un tercio del ciclo de 60 años. 20 años equivalen a 240 meses que son 2/3 del círculo de 360 grados. Ciclos menores de tiempo. Ciclo de 13 años. Al hacer un pronóstico anual de trigo, usted considera el ciclo de 49 años, el ciclo de 30 años, el ciclo de 20 años, el ciclo de 10 años y el ciclo de 7 años, y además debe considerar el ciclo de 13 años. Ciclo de un año porque el trigo a menudo resuelve este ciclo de extremo alto a extremo bajo y de extremo bajo a extremo alto y de regreso a extremo bajo. Los cultivos extremadamente grandes o los cultivos extremadamente pequeños o cortos a menudo se repiten con 13 años de diferencia o con 156 meses de diferencia. Repase la tabla de trigo desde 1841 hasta la fecha. Compare 1841 con 1854 o 13 años de diferencia. También tenga en cuenta el mínimo de 1842 y el máximo de 1852 o 10 años de diferencia. Luego observe 1855 o 13 años a partir de 1842. Observe el extremo bajo en 1844 y el extremo alto en 1857, luego de 1854 a 1867, 1864 a 1877, 1867 a 1881, 1881 a 1894. La nota extremadamente baja se alcanzó en diciembre de 1894 y en enero de 1895. 1888 a 1901, 1898, extremo alto, a 1911, 1895. Enero, mínimo extremo, hasta el máximo de 1908 y precios más altos en 1909. Desde el mínimo de 1894 hasta el mínimo de 1907, con 13 años de diferencia. 1904 bajo a 1917 alto, 1907 a 1920, 1909 a 1922, 1914 a 1927, 1920 a 1933, 1921 a 1934, 1923, baja en julio, y 1936, baja en junio. Tenga en cuenta la última baja en 1924 en marzo, luego 1937 fue 13 años desde 1924 y 20 años desde 1917, y 30 años desde 1907. Se alcanzaron mínimos de nota en marzo de 1907. Diciembre de 1919, el trigo alcanzó un nivel extremadamente alto. 156 meses después, en diciembre de 1934, mínimo extremo para May Wheat. Tenga en cuenta el último mínimo extremo antes de los mínimos de 1914, hubo triples fondos. En septiembre y diciembre de 1906 y un tercer mínimo en torno al mismo nivel en marzo de 1907. 13 años después, en diciembre de 1919, máximo extremo, y en mayo de 1920, último máximo 13 años desde estos puntos de partida. Luego, como se señaló anteriormente, 13 años desde el punto más alto en 1919 y 1920, se alcanzaron los puntos más bajos en 1932 y 1933. Pronóstico de granos por ciclos de tiempo. Es importante tener en cuenta 13 años, 26 años, 39 años y luego 49 a 52 años desde cualquier punto extremo alto o bajo. Ciclo de 10 años. El trigo varía ligeramente a veces del ciclo de 10 años, y las puntas salen entre los 10 años y los 6 meses y los 11 años. Esto se debe a la posición de algunos máximos o mínimos anteriores, como mostrarán el tiempo y los ángulos. Pero la causa principal es que hay 2 cosechas de trigo producidas cada año en este país y si la cosecha es extremadamente buena o mala, los precios altos o bajos alcanzan los extremos hasta el año 11. Otra cosa es que haya cosecha de trigo casi todos los meses del año en algún país. Tenga en cuenta el tope del trigo en mayo de 1877. De acuerdo con el ciclo de 10 años, debería haber un tope en mayo de 1887. El máximo de ese año se alcanzó en el mes de mayo y siguió una disminución, pero los precios extremadamente altos para varios años ocurrió en septiembre de 1888, sacando la parte superior de 1877 en el año 11.
Los siguientes precios máximos y extremadamente altos vencerían en 1898. La esquina de Lighter ocurrió en mayo de 1898, y la opción MAP. Mayo, se vendió a $1.85. De acuerdo con el ciclo de 10 años, debería aparecer otro máximo en mayo de 1908. El máximo del año 1908 se alcanzó en mayo, pero en el siguiente mayo de 1909 se alcanzaron precios extremadamente altos, saliendo en el ciclo de 11 años. Que se debe a que 135 meses o 11% años son 3/8 de 360 grados. El siguiente punto alto según el ciclo de 10 años vence en 1918 o 1919. Pero tenga en cuenta que el último punto alto extremo en más de 50 años ocurrió en 1867. Por lo tanto, los precios extremadamente altos en el ciclo de 50 años vencen en 1917. El trigo de mayo avanzó a $3.25 en mayo de 1917, y el gobierno dejó de comerciar con él, fijó el precio en $2.50 por bushel y los precios altos prevalecieron hasta 1920. Para 1947, compare los precios de 1847, 1907, 1917, 1927 y 1937. Ciclo de 7 años. Este es un ciclo muy importante. Debe verificar 7 años desde cualquier parte superior o inferior importante. También mire 14 años, 21 años, 28 años y múltiplos de 7. Los máximos y mínimos a menudo salen con un 7% de diferencia entre años o en el mes 90. Es muy importante vigilar los 90 meses tanto para los menores como para los mayores o los inferiores. Ciclo de 7 años, 5 años. Este periodo de 60 meses es importante porque es un cuarto del ciclo de 20 años y un medio del ciclo de 10 años, y un sexto del círculo de 360 grados o periodo de tiempo de 30 años. Ciclo de 3 años. Las culminaciones de los movimientos mayores y menores a menudo ocurren en el mes 34 a 36 de máximos y mínimos mayores y menores. Siempre mire 3 años desde cualquier parte superior o inferior importante, ya que es probable que ocurra un cambio en la tendencia. Pronóstico de granos por ciclos de tiempo. Ciclo de 1 año. Este es el ciclo más pequeño, pero en vista del hecho de que hay una cosecha de cereales cosechada en los Estados Unidos cada año y, de hecho, una cosecha de trigo de primavera e invierno, a menudo se producen cambios importantes en la tendencia un año con respecto a los máximos y mínimos anteriores. Es posible que esto no sea un cambio en la tendencia principal, pero una reacción puede durar de 1 a 3 meses al final de un periodo de un año. Cada vez que comience a hacer un pronóstico con un año o más de anticipación, siempre verifique si el mercado se está agotando en un ciclo mayor o menor, especialmente cuando el mercado se acerca a precios extremadamente altos o precios extremadamente bajos. Estudie periodos de WSR, guerra, y ciclos de guerra contra periodos de guerra, ciclos normales contra periodos de tiempo normales. Una revisión cuidadosa de todos los ciclos mayores y menores, cuando se usan en relación con los ángulos geométricos, lo ayudará a determinar qué ciclo se repite más de cerca. Al mantener actualizados los meses en los que se alcanzaron máximos y mínimos extremos en ciclos anteriores, puede calificar los meses en los que el mercado está alcanzando mínimos o máximos extremos en el ciclo actual, lo que le dará una doble verificación de su pronóstico. Capítulo 8. Niveles de resistencia al precio de la soja. El medio punto del precio de venta más alto y la mitad entre el alto y el bajo son muy grandes porque equivalen al ángulo de 45 grados o al centro de gravedad. Para May Beans estos precios son 218 menos 3 octavos, 240 menos 3 octavos, 251 menos 7 octavos y 319 menos 1 octavo. En el gráfico semanal o mensual, use la fecha en que se realizó el máximo o el mínimo extremo y dibuje un ángulo de 45 grados hacia arriba y hacia abajo a partir de los puntos intermedios anteriores. Estos ángulos son muy importantes para determinar los máximos y mínimos y un cambio de tendencia. De los mínimos extremos o los máximos extremos, sumas o restas las partes proporcionales del círculo, como se indica a continuación. 44 sumado a 360 da 404. De 404 restar 90 da 314, y el grado en el signo es 14 grados Acuario. 90 grados o al cuadrado de esto es 234 o 16 grados de Escorpio. 436 menos 3 cuartos menos 360 da 76 menos 3 cuartos o 16 grados 45, en el signo de Géminis. Restar 120 da 16 grados 45, Acuario o un precio de 316 menos 3 cuartos. Un cuadrado o 90 grados de esto es 16 grados 45, Escorpio, precio 226 menos 3 cuartos. Los mínimos de 67, 68 y 69 equivalen a 7, 8 y 9 grados en Géminis. 120 grados restados dan 307, 308 y 309, los puntos del triángulo que son 7, 8 y 9 grados Acuario. Restar 90 grados de estos precios da 217, 218 y 219 o 7, 8 y 9 grados en Piscis. 131 alto, suma 180, da 311 o 11 grados Acuario. Restar 90 da 221 u 11 grados de Escorpio. 5 de octubre de 1936, comenzó el comercio de futuros en soja. La primera venta fue de 120. Sumar 180 da 300 o 30 grados en Capricornio. 218 menos 3 octavos es 8 grados 22, Escorpio. Sumar 90 da 308 menos 3 octavos o 8% grados en Acuario. 240 menos 3 octavos es 0 grados 22, en Sagitario. Sumar 60 da 300 menos 3 octavos. Sumar 90 da 330 menos 3 octavos. 251 menos 7 octavos es 12 grados en Sagitario. Sumar 60 da 311 menos 7 octavos o 12 grados Acuario. Sumar 90 da 348 o 12 grados Piscis. 1930, junio alto 216. Equivale a 6 grados Escorpio. Sumar 90 da 306 o 6 grados Acuario. Sumar 225 da 441, que es el cuadrado de 21, y 441 son 21 grados en el signo de Géminis, que es 81 más que 360, el cuadrado de 9. 436 menos 3 cuartos, restar 135, da 201 menos 3 cuartos o 1 grado 45, de Acuario.
Restar 180 da 256 menos 3 cuartos o 16 grados 45, Sagitario. Restar 225 da 221 menos 3 cuartos o 1 grado 45, Sagitario. Restar 236% da 200% o 20 grados 15 minutos. Libra. El mínimo de May Beans en febrero de 1949 fue del 201%. 344%, restar 33 menos 3 cuartos da 310 menos 3 cuartos o 10 grados 45, Acuario. Restar 45 da 299% o 29 grados 30, Capricornio. 120, sumar 90 da 210 o 30 grados, Escorpio. Sumar 125, 135, da 255 o 15 grados, Sagitario. Sumar 180 da 300 o 30 grados, Capricornio. 67, sumar 90 da 157 o 7 grados, Virgo. Sumar 135 da 202 o 22 grados, Libra. Sumar 120, que la mitad de 405 es 202%, y 180 más 22% es 202%, que son las razones matemáticas por las que May Soybeans tocó fondo en 201%. Todos los niveles de precios anteriores se pueden medir en los periodos de tiempo de días, semanas y meses, y cuando los periodos de tiempo salen a estos precios, es importante para un cambio de tendencia, especialmente si lo confirman los ángulos geométricos de máximos y mínimos. Mínimos. Entradas populares de este blog.